Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Hande Erçel y Kerem Bürsin volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El secreto del corazón de Kerem. Una tarde de primavera en Estambul, Kerem Bürsin caminaba por la orilla del Bósforo después de una larga jornada de grabación. A pesar de su fama y del cariño de millones de seguidores, sentía que algo faltaba en su vida. Mientras observaba el reflejo del sol sobre el agua, una joven fotógrafa llamada Sofía capturaba imágenes del paisaje. Cuando sus miradas se cruzaron, ninguno de los dos imaginó que aquel instante cambiaría sus vidas. Los días siguientes parecían llenos de coincidencias. Se encontraban en cafeterías, librerías y rincones escondidos de la ciudad. Poco a poco comenzaron a conversar sobre sus sueños, sus miedos y las experiencias que habían marcado sus vidas. Kerem descubrió en Sofía a una mujer sincera, apasionada por el arte y ajena al mundo de la fama. Ella, por su parte, encontró detrás del actor exitoso a un hombre sensible, divertido y lleno de humanidad. Con el paso de los meses, su amistad se transformó en algo más profundo. Caminaban juntos por las calles iluminadas de Estambul, compartían largas conversaciones bajo las estrellas y soñaban con viajar por el mundo. Sin embargo, la fama de Kerem no tardó en convertirse en un desafío. Los rumores comenzaron a aparecer en las redes sociales y los fotógrafos intentaban descubrir la identidad de la misteriosa mujer que había conquistado su corazón. A pesar de la presión, decidieron proteger su amor. Entendieron que los sentimientos más valiosos no necesitan la aprobación de nadie. Lo importante era lo que sentían cuando estaban juntos. Una noche, frente al mar, Kerem tomó la mano de Sofía y le dijo: "El éxito puede traer muchas cosas, pero ninguna se compara con encontrar a alguien que te haga sentir en casa". Sofía sonrió y apoyó su cabeza sobre su hombro mientras las luces de la ciudad brillaban a su alrededor. Y así, entre sueños, risas y promesas, comenzó una historia de amor que demostraba que incluso las estrellas más brillantes pueden encontrar la felicidad en los momentos más simples. Un amor inesperado en Estambul. La historia comienza en una luminosa mañana de verano en Estambul. Kerem Bürsin acababa de terminar una intensa jornada de grabación y decidió disfrutar de unas horas de tranquilidad lejos de las cámaras. Mientras paseaba por una pequeña librería cerca del mar, una joven llamada Elisa entró buscando una novela que llevaba meses intentando encontrar. Por casualidad, ambos tomaron el mismo libro al mismo tiempo. Sus manos se rozaron y una sonrisa espontánea apareció en sus rostros. «Lo siento», dijo Elisa. «No, creo que yo llegué después», respondió Kerem con una sonrisa amable. Aquella conversación duró apenas unos minutos, pero dejó una huella inesperada en ambos. Días después volvieron a encontrarse en una cafetería y poco a poco comenzaron a compartir momentos juntos. Hablaron de cine, música, viajes y sueños. Kerem disfrutaba de la sencillez de Elisa, quien lo veía como una persona normal y no como una celebridad.
Ella admiraba su pasión por el trabajo y su forma sincera de entender la vida. Con el paso de los meses, su amistad se convirtió en un amor profundo. Juntos recorrieron las calles históricas de Estambul, contemplaron atardeceres sobre el Bósforo y compartieron secretos que nunca habían contado a nadie. Sin embargo, la fama trajo dificultades. Los rumores comenzaron a circular y los fotógrafos intentaban descubrir cada detalle de su relación. Hubo momentos en los que la presión parecía demasiado fuerte, pero el amor resultó ser más fuerte que cualquier obstáculo. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Kerem llevó a Elisa a una terraza con vistas al mar. Allí le confesó: en un mundo lleno de ruido, tú eres mi paz. Los ojos de Elisa se llenaron de emoción. Sin necesidad de más palabras, comprendió que había encontrado a alguien que la amaba de verdad. Desde aquella noche, caminaron juntos hacia el futuro, convencidos de que los sentimientos auténticos pueden superar cualquier desafío. Y así nació una historia de amor inolvidable, escrita entre las luces de Estambul, los sueños compartidos y dos corazones que se encontraron cuando menos lo esperaban. Amor bajo las estrellas de Estambul. Kerem Bürsin siempre había vivido rodeado de cámaras, entrevistas y proyectos emocionantes. Su vida parecía perfecta desde afuera, pero en el fondo anhelaba algo sencillo, un amor verdadero. Una noche de otoño, después de una larga jornada de trabajo, decidió dar un paseo por las calles tranquilas de Estambul. El aire fresco y las luces reflejadas en el Bósforo creaban una atmósfera mágica. Mientras caminaba, escuchó la melodía de un violín. La música provenía de una pequeña plaza donde una joven llamada Luna interpretaba hermosas canciones para los transeúntes. Kerem se detuvo a escucharla y quedó cautivado por su talento y su sonrisa. Cuando la presentación terminó, se acercó para felicitarla. «Tocas de una manera increíble», dijo Kerem. «Gracias. La música es mi forma de contar historias», respondió Luna. Aquella breve conversación fue el comienzo de algo especial. Con el tiempo comenzaron a verse con frecuencia. Compartían largas charlas sobre la vida, los sueños y los desafíos que cada uno enfrentaba. Kerem admiraba la pasión con la que Luna perseguía sus metas. Ella, por su parte, descubrió detrás de la fama a un hombre amable, sensible y lleno de humildad. Los meses pasaron y el cariño entre ellos creció. Juntos exploraron rincones escondidos de Estambul, contemplaron amaneceres junto al mar y construyeron recuerdos inolvidables. Sin embargo, mantener una relación lejos de los medios no era fácil. Los rumores aparecieron y la curiosidad del público aumentó. Pero ambos decidieron proteger aquello que más valoraban, su felicidad. Una noche, durante una cena junto al mar, Kerem tomó la mano de Luna y le dijo: «He interpretado muchas historias de amor en la pantalla, pero ninguna se compara con la que estoy viviendo contigo». Luna sonrió emocionada mientras las estrellas iluminaban el cielo. Desde ese momento comprendieron que el verdadero amor no depende de la fama ni de las apariencias, sino de la confianza, el respeto y los sueños compartidos. Y así, bajo las estrellas de Estambul, comenzó una historia que permanecería para siempre en sus corazones.
El destino de Kerem. Kerem Bürsin estaba acostumbrado a que cada día fuera diferente. Entre grabaciones, viajes y entrevistas, rara vez encontraba tiempo para sí mismo. Sin embargo, el destino tenía preparada una sorpresa que cambiaría su vida. Todo comenzó una tarde lluviosa en Estambul. Kerem buscó refugio en una pequeña cafetería escondida entre calles antiguas. Mientras esperaba su café, observó a una joven sentada junto a la ventana, escribiendo en un cuaderno. Su nombre era Valeria. Era escritora y había viajado desde España para encontrar inspiración para su próxima novela. Un accidente inesperado hizo que sus caminos se cruzaran. Una ráfaga de viento abrió la puerta de la cafetería y varias hojas del cuaderno de Valeria salieron volando. Kerem corrió a ayudarla a recogerlas. «Gracias», dijo ella sonriendo. «Parece que el viento quería que leyera tu historia», respondió él con humor. Aquella conversación duró apenas unos minutos, pero ninguno de los dos pudo olvidarla. Los encuentros continuaron durante las semanas siguientes. Paseaban por las calles de Estambul, compartían cafés al atardecer y hablaban durante horas sobre sus sueños. Valeria le contaba las historias que imaginaba para sus novelas, mientras Kerem compartía anécdotas de su carrera y de su vida personal. Por primera vez en mucho tiempo, Kerem sentía que podía ser él mismo, sin cámaras ni expectativas. Con el paso de los meses, la amistad se transformó en amor. Cada mirada tenía un significado especial y cada despedida parecía demasiado corta. Una noche, durante un paseo junto al Bósforo iluminado por la luna, Valeria confesó: «Cuando llegué a esta ciudad buscaba inspiración para escribir una historia de amor». Kerem sonrió. «¿Y la encontraste?». Ella lo miró a los ojos. «Sí, la encontré cuando te conocí». El silencio que siguió estuvo lleno de emociones. Kerem tomó suavemente su mano y ambos contemplaron las luces reflejadas sobre el agua. Desde aquella noche, comprendieron que algunas historias no están escritas en libros ni en guiones. Algunas son creadas por el destino cuando dos corazones se encuentran en el momento perfecto. Y así comenzó una hermosa historia de amor, llena de sueños, complicidad y esperanza, en la mágica ciudad de Estambul. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.